Vale, este pequeño vídeo va a consistir en un repaso muy rápido del modelo ISLM, ¿vale? El modelo ISLM es un modelo muy sencillo que se estudia en las escuelas de economía, en macroeconomía concretamente. Habitualmente el libro que se estudia es el denominado Mankiw, y el modelo ISLM es un modelo previo para determinar lo que los economistas utilizamos continuamente, que es el modelo de oferta y de demanda, ¿vale? El modelo IS viene del Investment Saving, ¿vale? Investment Saving, Savings, y el modelo y la palabreja LM viene de la palabra en inglés Liquidity Preference, ¿vale? Liquidity Preference, y la M viene de Money Supply, ¿vale? La oferta de dinero, ¿vale? Money Supply. Entonces este modelo, que es ampliamente utilizado, el modelo que voy a explicar hoy sería un modelo más de corto plazo, aunque se pueden eliminar algunos supuestos que alguno podría decir que son extremos y se podría hacer en el largo plazo. Y simplemente por aquellos que no estén muy puestos, el largo plazo en economía supone que los precios son flexibles. ¿Vale? Flexibles. Y en el corto plazo pues exigimos o suponemos que los precios son constantes. Esto es importante porque nos facilitará todo el aparataje matemático que vamos a utilizar para determinar las variables de equilibrio. En el modelo ISLM, al final, lo que vamos a determinar es el tipo de interés y la renta, ¿vale? Y a partir de aquí, pues podremos sacar el consumo, la inversión, el gasto público, que vamos a suponer que es una variable exógena. Y en este caso el que voy a utilizar ahora es una economía cerrada, entonces no hay exportaciones netas, ¿vale? Las exportaciones menos las importaciones. Es una economía cerrada, podría ser utilizado para la economía mundial. Entonces, simplemente por recordarlo, en el corto plazo, si esto es la producción, el PIB mundial, estos serían los precios, esto sería nuestra oferta agregada a corto plazo, y entonces como los precios son rígidos, digamos que dado un precio de equilibrio, la oferta es capaz de producir todo lo que quiere, ¿vale? Entonces nos podemos desplazar hacia aquí en cualquier nivel que los empresarios van a ser capaces de producir dado un determinado nivel. Entonces aquí lo determinante en el corto plazo es la demanda agregada. Entonces, si estamos en un momento de recesión y impulsamos la demanda agregada con un estímulo monetario, en este caso sería con un estímulo fiscal, o bajando impuestos o incrementando el gasto público, pues esto va a hacer que pasemos del PIB 1 al PIB 2, ¿vale? Y esto sería una expansión económica, crecimiento económico. Entonces, en este caso se podría decir que el estado estacionario de equilibrio de la economía la determina la demanda agregada, ¿vale? Y como sabéis, pues el consumo es la parte principal de la demanda agregada, el consumo privado, ¿vale? El modelo ISLM se utiliza para explicar la demanda agregada y sus desplazamientos, teniendo en cuenta las relaciones entre los mercados de bienes, que sería la parte IS, y los financieros, que sería la parte LM. ¿Vale? También sirve para explicar las variaciones de la renta a corto plazo, ¿vale? Que serían estas variaciones del PIB, la coyuntura macroeconómica, y por tanto las perturbaciones positivas y negativas de la demanda agregada
tendrán un impacto en el ciclo económico. Para el vídeo que estoy grabando supondré que los precios son fijos o rígidos y los factores productivos también son rígidos, ¿vale? Puede cambiar su utilización, los recursos desempleados, la posibilidad de sobreutilización, pero los factores productivos en un determinado momento son fijos para hacer esta explicación y por tanto la producción podría variar. El modelo ISLM, la curva IS, definiría aquellas combinaciones de renta y tipos de interés que garantizan el equilibrio en el mercado de bienes. ¿Vale? Entonces, en el modelo que vamos a ver, la curva IS define todas las combinaciones de renta y tipo de interés que garantizan que el mercado de bienes está en equilibrio. Está en equilibrio. ¿Vale? Entonces, en ese equilibrio, el ahorro será igual a la inversión. ¿Vale? Y la curva LM definirá aquellas combinaciones también de tipo de interés y renta. Fijaros que al final vamos a tener dos ecuaciones con dos incógnitas, porque resumimos todo el modelo, hacemos toda la teoría económica para que solo tengamos el tipo de interés y la renta como incógnitas. Y entonces estas son dos ecuaciones con dos incógnitas que es muy fácil de resolver y nos ayuda a explicar mucho de cómo funciona la macroeconomía. Entonces, estas combinaciones de renta y tipo de interés garantizarán el equilibrio en el mercado de dinero. En el mercado de dinero, la demanda de dinero será igual a la oferta de dinero, ¿vale? Que será lo que nosotros llamamos la oferta monetaria, ¿vale? Que este sería la M, es igual a la M, ¿vale? Esto luego veremos qué significa. Y entonces en el modelo ISLM se determinará el nivel de producción y tipos de interés cuando los precios son fijos. Entonces ahora vamos a empezar a explicar la curva IS. Entonces la curva IS al final será el mercado de bienes. Entonces, fijaros que la oferta de bienes y servicios en una economía cerrada pues vendrá dada por la producción de las empresas en esa economía, y la demanda de bienes y servicios en una economía cerrada pues vendrá dada por la suma del consumo, la inversión y el gasto público. Entonces, la producción o el PIB, ¿vale? La producción de una economía siempre la vamos a llamar con la I. Y el gasto planeado, que utilizamos el concepto de gasto planeado para luego relacionarlo con lo que se llama en algunos manuales el aspa keynesiana, el gasto planeado sería igual a, que le diremos con EP, será igual al consumo más la inversión más el gasto público. Y esto, ya os digo, como no tiene exportaciones netas, pues estamos suponiendo que también la economía es una economía cerrada, como podría ser la economía mundial, ¿vale? La que no exportamos a otros planetas. Entonces el consumo agregado, en nuestro caso, se llamará con una C, y este consumo pues será una decisión intertemporal, ¿vale? Los consumidores tratarán de maximizar el bienestar a lo largo de su vida, y al decidir cuánto consumen hoy, deciden también cuánto van a ahorrar. Entonces condicionan así sus posibilidades de consumo futuro. Si no ahorran nada ahora, pues en el futuro no podrán consumir, y al revés, ¿vale? Entonces pueden ahorrar hoy consumiendo menos hoy para consumir más en el futuro, o endeudarse para consumir más en el presente, ¿vale?
Y también, pues lógicamente estamos suponiendo, aunque no lo digamos, que existe una restricción presupuestaria intertemporal que limitará las posibilidades de consumo a lo largo del ciclo vital. ¿Vale? No podemos consumir todo lo que queramos, tenemos una restricción presupuestaria. Entonces, ¿qué determinará el consumo en un modelo como este? Pues el consumo dependerá de múltiples factores. Lo que pasa es que luego nosotros lo resumiremos en una ecuación muy sencilla. Por supuesto, el consumo va a depender de la renta disponible, ¿vale? Que sería lo que yo gano o produzco menos los impuestos que tengo que pagar. Luego, pues el consumo dependerá de la riqueza, ¿vale? Si tenemos, no es lo mismo que tengamos bonos, acciones, inmuebles, todo esto pues llamaríamos riqueza. También dependerá el consumo de la renta disponible del futuro que esperamos, ¿vale? Si, por ejemplo, tenemos una renta disponible en el futuro negativa, pues no consumiremos. Y si tenemos unas expectativas de que vamos a tener más renta disponible futura, consumiremos, ¿vale? Entonces también sería la renta disponible futura esperada. Luego dependerá también de la incertidumbre que haya en la economía. ¿Vale? También dependerá de la confianza del consumidor. También dependerá de los tipos de interés y dependerá de las restricciones crediticias que pueda haber, etc. Crediticias. ¿Qué ocurre? Parametrizar todo esto es muy complejo. En un modelo de macroeconomía básico, lo que haremos es simplificar toda esta casuística, todos estos factores en una ecuación tan sencilla como esta, ¿vale? El consumo autónomo se reducirá a A, ¿vale? Y para nosotros la variable que va a determinar el consumo en su mayor grado va a ser la renta disponible. ¿Vale? La renta disponible. ¿Vale? Existen muchas teorías sobre el consumo, ¿vale? Que inciden en cada uno de estos factores que hemos determinado. Por ejemplo, la teoría keynesiana, que es un poco la que vamos a ver en este vídeo, incide en el papel de la renta disponible en un periodo sobre el nivel de consumo, ¿vale? También está la hipótesis de ciclo vital de Mondigliani y Miller, ¿vale? También está la hipótesis de la renta permanente, que la utilizó mucho Friedman. La hipótesis del paseo aleatorio y las expectativas racionales, que se utiliza por Hall. Entonces, todas estas teorías, aunque son muy interesantes de ver, al final, dependiendo de cómo las incorporemos, complejiza el análisis y nosotros vamos a resumir todo en una ecuación como la que tenemos. Cosas importantes aquí, los impuestos, pues simplemente los impuestos son netos de transferencias. De transferencias. Luego, la propensión marginal a consumir, ¿vale? Que es una ecuación diferencial ordinaria básica, sería cómo varía, ¿vale?, el consumo cuando incrementamos en una unidad la renta disponible, ¿vale? Esto sería nuestra renta disponible. Entonces, la derivada de esta ecuación, como la A es una constante positiva, pues nada, la derivada de esto es B, ¿vale? Y a este B, pues nosotros le llamamos la propensión marginal a consumir, ¿vale? La productividad media del consumo, pues sería C partido ID, ¿vale? Pues sería este C, de alguna manera sería, dividimos el A entre ID, ¿vale?, que sería la primera parte de la ecuación, más B por ID partido ID. Entonces con este se me va y se me queda
que la propensión media a consumir dependerá de esta función, ¿vale? De estos parámetros. Más cosas. Entonces la propensión media a consumir es decreciente con la renta, ¿vale? Porque si la renta aumenta, la propensión media a consumir caerá, ¿vale? Estos son simplemente obviedades matemáticas. La inversión, que es otra de las funciones o curvas que vamos a utilizar, depende de muchos factores de nuevo. Pero para simplificarlo, nosotros diremos que la inversión, digamos, solo dependerá del tipo de interés, ¿vale? En general, la inversión de las empresas depende fundamentalmente de las expectativas de beneficios futuros, ¿vale? Entonces, una empresa lleva a cabo una inversión si tiene unas expectativas positivas en el futuro, ¿vale? Un valor actual neto de sus inversiones apetitoso, ¿vale? Por supuesto, la inversión también depende negativamente del coste de llevar esas inversiones, ¿vale? Depende negativamente del tipo de interés real. Lo que pasa que aquí, como los precios serán constantes, pues de alguna manera nuestro tipo de interés real y nominal serán prácticamente iguales para nosotros a nivel de matemáticas. Pero bueno, el tema es que la inversión dependerá del tipo de interés real, que sabéis que es el tipo de interés nominal menos la inflación, y de otros factores como las restricciones de crédito, el régimen fiscal de la inversión, etc. Para nosotros la inversión dependerá de C y de D, ¿vale? Entonces todos los factores que de alguna manera no sean el tipo de interés, que sería un poco el coste de invertir, pues los aglutinamos en C, ¿vale? En el término independiente. Fijaros que ya del consumo y la inversión ya tenemos 4 parámetros a determinar: A, B, C y D, ¿vale? Seguimos. Vale, en nuestro modelo, pues G será el gasto público, ¿vale? Y será la compra de bienes y servicios de las administraciones públicas, incluir los sueldos y salarios pagados a los empleados públicos, ¿vale? Y no incluirá las transferencias, pensiones, becas, prestaciones sociales, ya que estas se incluirán restando en los impuestos, ¿vale? Serán impuestos netos de transferencias, ¿vale? Esto es lo que antes, cuando he hablado de transferencias, intentaba decir. Y creo que no lo he dicho. Las transferencias no son demanda de bienes, aunque afectan a la renta disponible de otros agentes, ¿vale? Y en general, pues consideraremos G una variable exógena, ¿vale? Quiere decir que en nuestros ejercicios o en nuestros modelos diremos pues que el Estado gasta 200.000 millones en el gasto público. Pues eso será para nosotros una variable exógena, ¿vale? En general también consideraremos exógeno el nivel de impuestos, aunque sabemos que pues, la recaudación fiscal y ciertas transferencias como el paro, etcétera, dependen del nivel de producción. Pero para simplificar y llegar a poder decir cosas sobre la economía, pues vamos a suponer que T y G son variables exógenas, generalmente esto lo ponemos así, y nos vienen dadas, ¿vale? Entonces, la curva IS será, habíamos dicho que representaba las combinaciones de renta y tipo de interés que mantenían el equilibrio el mercado de bienes, ¿vale? Entonces, como los precios son rígidos, nosotros pues vamos a suponer también que el tipo de interés real pues será igual al tipo de interés nominal, ¿vale? Entonces, para nosotros, la producción que sí tiene que ser igual al gasto planeado. Este gasto era igual a EP, ¿vale? Esto podríamos hacerlo así, es igual al consumo más la inversión más el gasto público, ¿vale? Si ahora sustituimos las ecuaciones que hemos dicho, tendremos que el gasto planeado o EP, ¿vale? Será igual a A más B, la renta disponible, más I más G.
aquí, si sustituyéramos la ecuación de y, que luego lo veremos, pues ya tendríamos los 4 parámetros A, B, C y D, y sobre todo lo relevante pues será encontrar nuestro nivel de producción de equilibrio en la economía. Para llegar a donde queremos llegar, que es que la renta de un país sea igual al consumo, la inversión más el gasto público, fijaros que si yo gano 100, que sería mi PIB, y menos lo que me gasto consumiendo, menos lo que me gasto como sector público, pues esto será igual a la inversión. Fijaros que esto es lo que ahorra un país, entonces el ahorro pues será igual a la inversión, ¿vale? Es por eso que se llama investment supply, ¿vale? Entonces aquí vamos a introducir un concepto que se llama el aspa keynesiana. El aspa keynesiana. Esta aspa keynesiana nos dice que el gasto planeado, que es EP, lo relacionamos con la renta, ¿vale? La renta o la producción. Entonces, nuestro gasto planeado, que es la formulita de antes, el EP, será igual a este, ¿vale? ¿Por qué no parte de cero? Pues porque G vale determinadas cosas y tenemos un consumo autónomo y una inversión autónoma. Entonces empezamos desde aquí. Si todo fuera cero, pues los parámetros empezarían desde aquí, la curva empezaría desde aquí. Entonces, en este caso, esta curva, como tanto el tipo de interés, si nos viene dado o lo conocemos, lo sustituiríamos aquí. La curva va a depender, y sobre todo como la inversión no depende de la renta disponible, esta curva tendrá una pendiente que será equivalente a la propensión marginal a consumir, ¿vale? Y esta propensión marginal a consumir, que era B, será menor que 1 y mayor que 0, ¿vale? Entonces, en nuestro caso, en el equilibrio, la producción debería de ser igual al gasto planeado. Entonces, ¿dónde la producción es igual al gasto planeado? Pues en la curva que tiene 45 grados y que de alguna manera, si aquí tenemos 1, aquí es 1. Entonces tendríamos este punto. Aquí es 2, aquí tendríamos 2. Tendríamos este punto. Así sucesivamente. Esto es la curva que tiene 45 grados. Y si aquí superponemos el gasto planeado, por ejemplo, que empezara de aquí, pues aquí tendríamos el gasto planeado, ¿vale? Que sería el de arriba, que sería consumo más inversión más G. ¿Vale? Pues este sería el punto de equilibrio de la economía. ¿Vale? Pues ya habríamos llegado, este sería nuestro punto de equilibrio de la economía. ¿Por qué cualquier otro punto nos llevaría hacia aquí o estar aquí? En cualquier otro punto habría un desequilibrio. Pues si, por ejemplo, estuviéramos en este punto en el que I es mayor que EP, ¿vale? Entonces en este caso habría un exceso de existencias. Entonces, ¿qué es lo que y habría una inversión mayor de la deseada? Entonces, ¿qué es lo que harían las empresas si tienen más existencias de las deseadas? Reducir la inversión en el siguiente periodo. Entonces la I volvería hacia atrás y al final llegaríamos a la I de equilibrio, ¿vale? A nuestra I. Y luego, ¿qué ocurriría si estuviéramos en un punto abajo donde la I fuera menor que las existencias planeadas? Pues entonces en este caso habría una disminución no deseada de existencias y como hemos agotado todas las existencias, aumentaría la inversión para poder satisfacer toda la demanda que tendríamos en la economía, ¿vale? Entonces, de alguna manera, todo esto viene para demostrar que el gasto planeado de una economía coincidirá con la producción de una economía, porque sabéis que al final el PIB se puede medir pues desde el lado de la oferta, de la demanda, de las rentas, y sería de alguna manera para justificar que la producción de un país equivaldrá al consumo
privado, más la inversión de las empresas, más el gasto público. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Si no sustituimos nada en la inversión y solo sustituimos el consumo, nuestra I de equilibrio pues sería I es igual a A más B, I menos T, más I más G. Entonces aquí esto sería I es igual a A más B, I menos B, T más I más G. ¿Vale? Fijaros que aquí tengo I y aquí tengo I. Entonces esto lo paso para allá. Entonces tendría I es igual I menos B por I es igual a A menos BT más I más G. Aquí saco factor común, 1 menos B, A menos BT más I más G. ¿Vale? Entonces, al final tendría una ecuación en el equilibrio partido 1 menos B. ¿Vale? Fijaros que aquí, pues eso, mayores impuestos reducirían el PIB, pero mayor gasto público aumentaría el PIB. Y de hecho, si nos fuéramos a la SPA keynesiana, si nosotros partimos de la SPA keynesiana y tenemos el gasto planeado, y teníamos esta curva que era el gasto efectivo y esto es el gasto planeado, si por ejemplo teníamos un gasto planeado con un nivel G y aumentamos G hasta G1, pues esto se desplazaría y entonces aumentaría desde I1 a I2, ¿vale? Habría un crecimiento económico. Fijaros que este sería el gasto planificado con G1. ¿Qué ocurre? El incremento de G es menor que el incremento de I. Esto ya veremos por qué ocurre, ¿vale? Porque hay un efecto propagador o multiplicador del consumo público y del gasto público en la economía. Entonces, en la función que habíamos sacado de equilibrio teníamos que A menos BT más I más G todo se dividía por 1 menos B. ¿Qué ocurre? ¿Cuál será el impacto multiplicador del consumo sobre la economía? Pues si derivamos I respecto de G, pues esto dará 1 partido 1 menos la propensión marginal a consumir, ¿vale? Entonces el multiplicador, si por ejemplo si B, que esto es B, ¿vale? Si B es igual a 0,8, pues esto daría 5. Es decir, por cada unidad que incrementemos el gasto público, el PIB subirá en 5. Brutal, ¿vale? Pero fijaros que si la propensión marginal a consumir, o sea, si tuviéramos unos consumidores muy gastadores, ¿vale? La economía estadounidense, etcétera, un incremento de I respecto de G, que sería 1 menos 0,9, pues esto tendría un efecto multiplicador de 10, ¿vale? De 10 veces por cada unidad que incremente el Estado, multiplicará por 10 el crecimiento de la economía. Fijaros, multiplicará en 10 unidades el crecimiento de la economía, ¿vale? Fijaros que ahora con los PERTES y los planes de recuperación de Joe Biden y de Sánchez, etcétera, pues se va a dar un impulso a la economía muy grande, ¿vale? De acuerdo con esta teoría. Entonces, más cosas. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurriría si bajáramos los impuestos, ¿vale? O los subiéramos. Entonces, para que el Estado pueda gastar, tiene que recaudar, o bien tiene que endeudarse. Si el Estado financia sus gastos con impuestos,
¿Cuál será el multiplicador de la economía si aumentan los impuestos? Pues tendríamos la derivada primera, ¿vale? Es una ecuación diferencial ordinaria de y respecto de t, pues será menos b partido 1 menos b, ¿vale? Tendríamos este efecto. Entonces, fijaros que en este caso igualmente el multiplicador será tanto mayor cuanto mayor sea la propensión marginal a consumir. Por ejemplo, si b es igual a 0,8, entonces en este caso nuestro multiplicador, en este caso negativo, de la economía de los impuestos haría que la economía cayera en 4. Fijaros que el multiplicador de gasto público para un B de 0,8 era 5. Entonces, de acuerdo con este modelo, incrementar los impuestos y a su vez gastar estos impuestos en gasto público, pues hace que la economía crezca por lo menos hasta que se lo permitan la subida de los impuestos, ¿vale? Para nada entramos aquí a valorar qué significa una subida continuada de impuestos y hasta dónde podría llegar a ser el peso de la economía, ¿vale? Pero para que os hagáis una idea, en el corto plazo, a pesar de lo que se dice, de acuerdo con algunos modelos económicos, una subida de impuestos, al poder hacer que, por ejemplo, en un periodo de incertidumbre como el actual, en la que los consumidores privados no se atreven a consumir, el Estado recauda impuestos, lo revierte en la economía y eso produce crecimiento económico. Todo esto hasta un determinado nivel, porque llegará un momento que esa subida de impuestos puede hacer que incluso, pero ya no es el objetivo de este modelo, pasemos a lo contrario, que la subida de impuestos, aunque se incremente G, produce un decrecimiento económico. Entonces aquí la curva IS lo que va a hacer es mostrar, donde nosotros queremos llegar es que el gasto efectivo, ¿vale? O la producción, el gasto efectivo de una economía o la producción sea igual al gasto planeado, ¿vale? De los consumidores, y que esto a su vez va a significar que el ahorro sea igual a la inversión. ¿Vale? Como la inversión hemos dicho que depende negativamente de los tipos de interés, entonces si pudiéramos hacer otra vez el aspa keynesiana, a ver si voy a poner a cargar, porque si no me quedaré sin batería y se cortará el vídeo. El tema es que si utilizamos el aspa keynesiana por la parte del ahorro y de la inversión, en este caso, fijaros, el gasto planificado, esta es la I y este es el gasto planificado. Esto era aquellos niveles donde el gasto coincidía con la producción y nosotros teníamos que el gasto planificado o planeado era consumo más la inversión con un tipo de interés más G, ¿vale? Entonces imaginemos que bajan los tipos de interés. Esto lo que va a hacer en nuestro modelo es subir la inversión y a su vez esto va a subir el gasto planeado y a su vez esto va a hacer que aumente el PIB. Entonces si baja los tipos de interés, la inversión subirá, entonces nos iremos a este punto. Esto sería el 2, consumo más la inversión, tipo de interés, más G. ¿Vale? Pasaríamos del punto I0 al punto I1. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Si abajo de este modelo ponemos la I y la R, ¿vale? Aquí
tendríamos lo que llamamos la curva IS, ¿vale? Porque la curva IS, porque nosotros lo hemos definido así, pues en nuestro caso la curva IS va a depender negativamente de los tipos de interés. ¿Por qué lo hacemos así? La curva IS que va a depender negativamente de los tipos de interés. Porque como la curva LM también va a relacionar la I con la R, tendremos dos ecuaciones isosíncronas y podremos resolver. Entonces, esto sería con R1 y esto sería con R2, ¿vale? Entonces, fijaros que por arte de magia el modelo lo que hace es construir la curva IS. ¿Cómo obtenemos matemáticamente la curva IS? Pues igual que hemos hecho antes, si el PIB o la producción es igual al consumo más inversión más gasto público, pues el PIB será igual a más B. Por ejemplo, aquí podríamos poner I menos BT, ¿vale? Porque os acordáis que el consumo pues dependía de A más B por la renta disponible, ¿vale? Esto sería el consumo, ¿vale? Más la inversión, que sería los parámetros C y D, que depende del tipo de interés. Esto sería la inversión, más el gasto público. O sea, aquí despejo la I respecto de R, entonces me quedará A menos BT más C más G. Todo esto lo parto por 1 menos B menos D partido 1 menos B R. ¿Vale? Entonces, la derivada de I respecto de R, ¿vale? La derivada de I respecto de R da D partido 1 menos B. Lo que pasa es que en nuestros gráficos la R va en el eje de las I. Entonces nosotros, ¿vale? La R y la I. Y lo ponemos así. ¿Vale? Entonces lo que solemos hacer es darle la vuelta a esto. Entonces sería la derivada de R respecto de I. Fijaros que como esto sería el numerador va en el denominador y al revés. Entonces la derivada es lo contrario, la inversa. Entonces sería, aquí le falta un menos. Entonces sería menos 1 menos B partido D. ¿Vale? Y esta sería la pendiente de la curva, ¿vale? Esta pendiente sería esto, que sería la pendiente de la curva IS. ¿Vale? Entonces la pendiente de la curva IS depende de la propensión marginal a consumir y de la sensibilidad de la inversión, ¿vale? Que sería este D, a la variación en los tipos de interés. Vale, entonces, ¿qué va a hacer que nuestra curva IS se desplace? Pues que se alteren cualquiera de las variables exógenas, ¿vale? Entonces, si nuestra curva IS hemos dicho que es A menos BT más C más G partido 1 menos B menos D partido 1 menos B R, ¿vale? Y hemos dicho que esta sería nuestra curva IS, pues la modificación en positivo o en negativo, tanto de T como de C como de G, pues todo esto va a alterar la curva, va a desplazar en horizontal hacia la izquierda o hacia la derecha la curva IS, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en este caso, un incremento de G lo que hará es gráficamente, esta es la curva IS, entonces un incremento de G va a desplazar hacia la derecha la curva IS. Vale. ¿Qué ocurrirá si se incrementan los impuestos? Pues los impuestos lo que haría es incrementar, decrementar o desplazar hacia la izquierda
si esto sería incrementar los impuestos, contraería la curva IS, y aumentar los impuestos la desplazaría hacia la derecha. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Una vez que tenemos la IS, tenemos que sacar la LM. ¿Vale? Y la LM pues mostrará las combinaciones de I y de R. ¿Vale? Entonces, ahora pasamos a la curva LM. Para la curva LM tenemos que sacar la oferta de dinero y la demanda de dinero. La oferta de dinero será totalmente inelástica en nuestro caso, ¿vale? La oferta de dinero no depende de los tipos de interés y solo depende de una decisión del Estado, del Banco Central, de cuánto dinero queremos ofertar en la economía a corto plazo. Entonces, en el corto plazo M estará fijado, como la P también nos lo dirán porque estamos en el corto plazo, pues la oferta de dinero, que se llama MS, ¿vale? Money Supply, pues será una curva inelástica y no dependerá de los tipos de interés, ¿vale? Entonces lo determinaremos con estos datos. Sobre la demanda de dinero, pues nada, nosotros sabemos que parte de la cartera de activos que la gente desea mantener en forma líquida, digamos que la gente va a querer tener dinero o en liquidez o en determinados activos, ¿vale? La gente o los consumidores demandarán más dinero cuando sea menos rentable invertir y ganar dinero, y al revés, ¿vale? Nosotros vamos a suponer que la inflación esperada en el periodo que estamos analizando va a ser nula, muy bajita, como podría ser actualmente, y entonces el tipo de interés real nos va a coincidir con el nominal, ¿vale? Porque generalmente el tipo de interés real pues es el tipo de interés nominal menos la inflación. En este caso, nosotros R vamos a suponer que es igual a I, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? En nuestro caso, la demanda de dinero, que va a venir determinada por M partido P D, ¿vale? Pues esta demanda de dinero va a depender del tipo de interés y de la renta. Entonces, si antes era A, B, C, D, ahora es E, F. ¿Qué ocurre? Cuando la gente tenga más dinero o más renta, demandará más dinero para consumir más. Entonces, la renta tiene una relación positiva, que es esta E, con la demanda de dinero. Pero cuando suben los tipos de interés, la gente no quiere gastarse el dinero, prefiere ahorrarlo, invertir en bonos, y entonces disminuye la demanda de dinero. En nuestro caso, por tanto, la demanda de dinero, si estos son los tipos de interés, cuanto menores sean los tipos de interés, entonces como no sale a cuenta invertir, voy a ponerlo así, demanda de dinero. Cuando los tipos de interés son bajitos, la gente demanda mucho dinero y consume, pero cuando los tipos de interés son altos, prefieren ahorrar, invertir en bonos, etc. Entonces, la demanda de dinero se va a graficar en este modelo ISLM con esta curva, ¿vale? Con esta ecuación matemática, y esta F, pues al tener el menos delante, se representará con una curva con pendiente negativa. ¿Qué ocurre? Para tener un equilibrio en el mercado de dinero, en el mercado anterior teníamos equilibrio en el mercado de bienes, aquí en el mercado de dinero, si esta es la oferta monetaria y esta es la demanda, ¿vale? Pues el equilibrio vendrá igualando la oferta a la demanda. Aquí se establecerá un tipo de interés y aquí se establecerán los saldos reales. ¿Vale? Si, por ejemplo, la oferta en este punto, ¿vale? La oferta es mayor que la demanda, ¿vale? En este punto, que es que MS es mayor que MD, entonces en este caso, como los tipos son muy altos, la gente se desprende del dinero, compra bonos
la compra de bonos hace que suba el precio de los bonos y bajen los tipos de interés, y entonces al final pues nos iríamos aquí, ¿vale? Y si estuviéramos en este punto en el que la demanda de dinero es mayor que la oferta, ¿vale? En este caso es al revés, MD es mayor que MS en este punto, ¿vale? En este caso, pues la gente, como no renta tener los activos, los vende. Esa venta de bonos hace que disminuya la demanda de bonos, baja los precios de los bonos y suben los tipos de interés. Entonces nos haría volvernos aquí, ¿vale? Si los tipos son muy bajitos, pues no interesa ahorrar, vendes tus bonos. Al vender tus bonos, eso implica que suben los tipos de interés y total, que al final en el equilibrio la demanda de dinero es igual a la oferta de dinero, y no por casualidad, ¿vale? Sino porque ocurren estas fuerzas de incentivos a comprar bonos o venderlos. Sabéis que el tipo de interés es el precio del mercado de bonos, y por eso lo relacionamos el mercado de dinero con el mercado de bonos. Entonces, fijaros que en un modelo como este, en el que tenemos MS, que sería la oferta monetaria y la demanda monetaria, ¿vale? Si el Estado, o sea, si el Banco Central reduce la oferta monetaria, como se quiso, que es una política de tightening, y se quiere reducir la cantidad de dinero que hay en la economía, esto pues hará subir los tipos de interés, ¿vale? Actualmente sabéis que hay un quantitative easing. Si el Estado reduce la cantidad de dinero que hay en la economía, esto va a subir una subida de tipos de interés. ¿Cuál es el problema? Que si suben los tipos de interés, pues ya sabemos que va a bajar la inversión, y si baja la inversión podría bajar el PIB, como no se compense con otras variables, ¿vale? Entonces esto sería MP1 y esto sería M0 y P, ¿vale? Entonces, ¿cómo sacaremos la curva LM? Pues la curva LM se obtendrá de lo siguiente. ¿Qué ocurre? Si esto es el mercado de saldos monetarios reales, y esto es MS, y esto es LD, que es la demandada, sería que depende de R y de I. Si, por ejemplo, nosotros sabemos que esto sería R, para R0, pues tendremos este equilibrio, ¿vale? Esto es constante porque depende del Banco Central. Esto es M partido P. Entonces, si aumenta la renta, sabemos que cuando aumente la renta va a aumentar la demanda de dinero. Entonces, en este caso, porque la gente consume más, este incremento de I1 a I2 hace que los tipos de interés suban de R0 a R1. Entonces, si nos ponemos aquí el gráfico es en paralelo, lo sacamos de forma horizontal. Antes hemos sacado la IS de forma vertical. Fijaros que para este R0 teníamos un I0. Para un R1 superior, ¿vale? R1, pues tenemos una renta superior. Entonces el modelo LM es todas aquellas combinaciones de tipo de interés y PIB que hacen que el mercado de dinero esté en equilibrio. Entonces ya tenemos tanto la IS como la LM. Total, todo esto ¿por qué lo hacemos? Porque si tenemos I y R, por un lado tendremos la IS, ¿vale? Que sería de alguna manera el precursor de la demanda agregada, y la LM, que sería el mercado de dinero. Entonces, fijaros que en el equilibrio tanto del mercado de bienes como en el de dinero, llegamos a un par de valores R0 y 0. Si el Estado en una economía como esta incrementa G, ya hemos visto que un incremento de G produce un incremento de la IS, un desplazamiento de la IS hacia la derecha,
pues este desplazamiento de la IS hacia la derecha, un incremento del gasto público, ¿vale?, va a producir una presión al alza de los tipos de interés. Pues fijaros todas las cosas que podemos decir sobre la economía con un modelo tan básico. Fijaros ahora mismo, los estados quieren por la pandemia incrementar G. Y además los estados quieren por la pandemia, o sea, por el exceso de liquidez que hay, intentar reducir M. Entonces, si se redujera M y se incrementara G, esto va a propiciar subidas de tipos de interés, ¿vale? Y por supuesto, este incremento de G pues producirá un incremento de la actividad económica. Y en el corto plazo, aunque aquí estamos suponiendo que los precios mantendrán constantes, ya sabéis que habitualmente pues una subida de la inflación ha llevado ocasionada subidas de tipos de interés nominales, ¿vale? Pero no queremos llegar aquí en este modelo todavía. Lo que queremos ver es que todas las implicaciones y cosas que podremos ver, que con un modelo tan básico pues vamos a ver que cualquier alteración en el mercado de bienes o en el mercado de dinero pues producirá una variación en el ciclo económico hacia la derecha, una expansión o una recesión, ¿vale? Visto de otra manera, estos movimientos en el ciclo, que es lo que solemos llamar coyunturas, y esto es el tiempo y esto es el PIB, ¿vale?, pues estos son los denominados ciclos económicos, ¿vale?, y esto sería la tendencia de crecimiento económico a largo plazo. Pues fijaros que aquí hay expansión, pasamos de I0 a I1, aquí hay contracción, ¿vale? Y estos movimientos son los mismos que en un ciclo económico, pero en los gráficos de la IS-LM. Respecto de la LM, igual que con la IS, también tendremos unas fórmulas matemáticas basadas en las ecuaciones de la demanda de dinero y la oferta de dinero. Si retomamos la ecuación de la IS de la demanda de dinero, hemos dicho que la LM pues vendrá dada por la demanda de dinero y la oferta de dinero, que era M partido P. Si igualamos la demanda de dinero con la oferta de dinero, esto es MS partido P, ¿vale?, pues si lo igualamos, pues esto nos hará al final que M partido P es igual, esto viene dado por E partido I, o sea, E por I FR, ¿vale? Si aquí despejamos la R, porque la R la ponemos en los gráficos en el eje de las Y en función del resto de variables, pues tendremos que E partido F por I menos 1 partido F por MP será nuestra ecuación de la curva LM, ¿vale? Y fijaros pues que aquí, a mayor renta, mayor tipo de interés, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la pendiente de la curva LM? Pues será la derivada de R respecto de I. Esto será, la pendiente de la curva LM será E partido F, ¿vale? Entonces esta será la pendiente, ¿vale? Entonces la pendiente será tanto mayor o más vertical cuanto mayor sea la sensibilidad de la demanda de dinero a la renta, ¿vale? Y será menos vertical, o sea, será más vertical cuanto mayor sea la sensibilidad de la demanda de dinero, ¿vale?, cuando esto sea más alto, o bien cuando esto sea más bajo, ¿vale? Cuando esto sea muy alto, pues fijaros que si esto fuera 0, ¿vale?, si la F fuera igual a 0, pues entonces esto sería esto dividido entre 0, ¿vale?, es infinito, y entonces sería totalmente inelástica, ¿vale? Entonces vamos a ver.
En el caso del monetarismo, ¿vale? Que sería el que estoy aquí comentando, sería el caso monetarista. Monetarista, lo estaba contando y digo, ¿por qué estoy contando esto? ¿Vale? En el caso monetarista, como la F, esto sería menos FR. Si esto es igual a 0, pues esto es igual a E partido I. Y esto lo igualaremos a la oferta de dinero. Entonces, en este caso, si esto lo graficamos en una gráfica de tipo RI, ¿vale? Pues en este caso, esto nos hará que la LM pues sea totalmente horizontal, vertical o inelástica, ¿vale? En el caso monetarista, la LM es totalmente vertical y, por ejemplo, si graficamos una LM vertical y una IS de este estilo, en este caso, un incremento de G lo que hará es subir los tipos de interés, pero no incrementa el PIB, ¿vale? Pues sería un caso particular en el que un incremento de G, a pesar de incrementar la demanda de dinero, o sea, a pesar de incrementar de alguna manera el mercado de bienes, y la parte IS no genera una expansión económica, ¿vale? Entonces nosotros lo que haremos es, para obtener el equilibrio matemáticamente, así que gráficamente ya lo hemos visto, pero matemáticamente al final tendremos dos ecuaciones con dos incógnitas. Esto sería nuestra IS y nuestra LM pues sería R E partido F por I menos 1 partido F por M partido P. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Este dato de aquí, si nosotros tenemos dos ecuaciones y dos incógnitas, esto lo enchufamos aquí, pues al final podremos obtener la I, y una vez que obtengamos la I la sustituimos aquí y ya tendremos la I y la R de equilibrio, ¿vale? Y de esa forma pues calcularemos todos los equilibrios a corto plazo de la economía y cómo se moverá la economía en el corto plazo ante movimientos de las variables de referencia que los estados o los bancos centrales pueden elegir. ¿Qué pasará en la economía? Cuando aumenten los impuestos o decaigan, cuando aumente el gasto público o decaiga, y cuando se incremente M o disminuya, y qué implicaciones va a tener eso sobre la economía en el corto plazo. Y con esto, más o menos, hemos visto la introducción al modelo LM.